Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Nos encontramos en la 183 Convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con el más querido, el más laureado, el mejor escritor nacional. Créanme lo que yo estoy diciendo. Irán Lozada, que tiene hambre y me pidió comida. Se la trajo Adrián y Cocinando con Mami 101, el más básico. Pero su nueva novela, Deño. Gardeño, no Garduña, sino Gardeño. Y este Irán Lozada es un escritorazo. Y él nos va a hablar, tenemos aquí a una gran amiga y escritora y todo, que nos viene a comprar los libros. Ven aquí, estamos vendiendo libros. Y dentro de esa conversación vamos a hablar de esta novela que acaba de salir. Esa novela nos cae bien a todos, porque es de abogados corruptos que no hay. Habemos abogados decentes y honestos. Pero hoy vamos a hablar de Garduño con Irán Lozada, que tiene que comer, perdónenlo, porque le bajó la bilirrubina y le está subiendo ahora. Y dentro de esa conversión buscamos su plenitud perfecta. Cuéntanos, Irán, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, estoy muy bien, muy bien. Acabamos de salir de la Asamblea 183 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Una asamblea muy buena, muy buena. Y da la casualidad que acaba de salir publicada mi sexta novela, Gardeño. Y Gardeño es una especie de saludo a, a Manuel Seno Gandía, novelista puertorriqueño, uno de los primeros novelistas puertorriqueños, eh, posterior a Alejandro Tapia y Rivera, que en el 1894 publicó la novela Garduña, anterior a La Charta, anterior a Redentores y anterior a El Negocio. En Garduña, Daniel, Tenogandía retrata a un abogado corrupto. Un abogado que retrata o un abogado que, que pone a testar a un muerto, de suerte que se engaña y se defrauda la herencia de una joven chica. Y ese acto corrupto de Garduño provoca que se prostituya la verdadera heredera del difunto. Yo trato de reivindicar aquí la figura del abogado puertorriqueño. Desde Garduña, la imagen del abogado es de corrupción, es de tramposo. Aquí, sin embargo, Gardeño, el nombre completo de este abogado es Douglas Gardeño Troncoso. Es un abogado que representa a criminales, o mejor dicho, a personas acusadas de cometer crímenes. ¿Eh? Personas que tienen la presunción de inocencia, aunque son acusados de cometer crímenes, entre ellos el narcotráfico. Eh, Como dije hace un momento, es mi sexta novela y un poco continúa la saga que comencé con la novela llamada Los muertos se visten de blanco. Y digo saga porque aquí se repite, aquí, aquí resurgen personajes que estuvieron en Los muertos se visten de blanco. Por ejemplo, Gracias. ¿Cómo está, compañera? por Aquí en ejemplo, la convención. Eduardo Rojas. Miren nuestros libros, si quiere alguno. Tenemos libros aquí a la venta, entre ellos Gardeño, novelas sobre un abogado. Estamos en vivo y a todo color. Gardeño es la novela de un abogado y es mi sexta novela, como acabo de decir. Así que eso es Gardeño, eso es mi sexta novela. Bien, haces un diálogo intertextual entre los personajes de Los muertos. Los muertos se visten de blanco y ahora Gardeño. Tú me habías hablado de Gardeño y como tú
¿tú te pareces a Ignacio Taitalbán III, el ministro de Cultura de México, que es un gran escritor, que produce un libro mensual, ¿verdad? Y yo sé que ya tú estás acabando otra novela, más estás escribiendo libros de cuentos. Pero en esa conversación, en esta mezclaste textos que has trabajado. ¿Por qué? O explícanos esa parte en la relación intertextual. Bueno, toda novela, todo escritor, a veces inconscientemente, repite eh, textos que ha leído anteriormente. Por ejemplo, en María Madiba, yo repito de otra forma la imagen de una niña saliendo desnuda del mar, como ocurre en La Hípera del Hombre de René Márquez. En María Madiba, yo reproduzco la imagen de una niña entrando desnuda a un río, a un cuerpo de agua. Eso se llama, de cierta manera, intertexto. En algunos casos se llama homenaje, ¿verdad? Homenaje a escritores anteriores. Aquí hay un homenaje a Zeno Gandía. Eh, yo revisito la imagen del abogado en Zeno Gandía, pero esta vez con la intención de reivindicar la imagen del abogado. Es muy triste la imagen del abogado en Garduña de Zeno Gandía, que provoca que una niña se prostituya. Aquí ocurre lo contrario. Aquí, aquí, aquí el personaje evita que un personaje, en este caso una adolescente, se prostituya. Y eso es parte de la trama y no quisiera adelantar mucho sobre eso. Pero hay otros incidentes, hay muchos incidentes y aquí ocurren masacres. Aquí el abogado es contratado por un cartel de la droga en Puerto Rico. Aquí se trata un poco de cómo entra la droga en Puerto Rico. Aquí trata un poco de cómo los carteles de la droga contratan a los abogados para que represente a, a sus, a sus empleados. Aquí trata un poco los conflictos del abogado, que conociendo y sabiendo que el cliente tiene relación con la droga, entiende la obligación ética y moral de representar a un abogado, de representar a un cliente acusado de un crimen. Recuerda, el abogado no defiende a un criminal, defiende a una persona acusada de cometer un crimen, defiende a una persona que tiene la presunción de inocencia, ¿eh? Hasta que se pruebe lo contrario. Ese es el rol de un abogado. Ese es el rol ético y profesional de un abogado. Defender a una persona que se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y la gran obligación de un abogado, llamado criminalista, es que esa persona tenga todas las garantías de un proceso judicial justo, un proceso justo e imparcial. Ese es el rol del abogado. Mientras que por otro lado, corresponde al fiscal, que es la parte contraria del abogado defensor, corresponde al fiscal demostrar con pruebas fehacientes, demostrar que esa persona es culpable sin lugar a dudas, sin que haya mínima, sin que haya duda de la culpabilidad de la persona. Si hay duda, el juez, el fallo del juez o el veredicto del jurado debe ser
declarar inocente o no culpable a esa persona acusada de cometer un delito. Sí. Pero aquí hay personajes que estaban en la otra novela, que cambian de posición ahora, tienen otro rol, pero son los mismos nombres. ¿Esta novela antecede la anterior o la anterior la antecede a ella, cronológicamente hablando? Cronológicamente, primero está Los muertos se visten de blanco. El tiempo de la novela es anterior a Es este. anterior. En Los muertos se visten de blanco, el protagonista es un sargento o un detective de la policía de Puerto Rico. Un detective que se enfrenta a un cartel de la droga en Puerto Rico. Pero Y se encuentra lidiando con ese cartel de la droga en un residencial público y se enamora de una joven llamada Sandra que fue novia de una víctima de ese cartel. Aquí vuelve Eduardo Rojas, esta vez es teniente, esta vez regresa Sandra también, y esta vez la suerte de ambos es distinta. Esta vez no tienen la misma suerte de la ocasión anterior. Y esta vez Eduardo Rojas investiga al abogado Gardeño. Y como dije, el desenlace de la vida de Rojas, Eduardo Rojas, es distinta, es muy distinta. Y esta vez hay amor. Siempre en todas mis novelas hay amor. Yo creo que toda novela, Daniel, es realmente una historia de amor. Toda novela. Desde Don Quijote para acá. Ya sabemos que hay amores que matan. Y tú Sí. tienes esta obsesión reciente en tus novelas de hablar de algo que es como una serie americana, es medio policíaco, hay detective, hay cizaña, hay muerto. Porque en las últimas tres novelas, que me las corrigen, Los Muertos, Betance y esta, hay algo mucho como un American thriller, hay medio policíaco. Eso es un cambio con las novelas anteriores, en Los Días de Abril, que es La Patria, la otra novela que es Madiba. No, los días de abril, y tú te diste cuenta, en los días de abril, el personaje que es un patriota puertorriqueño que lucha por la paz de Vieques se enamora de la gente encubierta que lo está investigando. Entonces, eso es lo de abogado en ti, ¿verdad? Y allí tú descubriste algo que muy pocos no se dieron cuenta, que lo que hay es un intento, un llamado a la reconciliación. Sí, pero eso es una línea súper fuerte en tu trabajo. Yo que lo he visto todo. Ahora tengo que leer la Galdeño para Gardeño, sí. presentarlo, pero tú crees en la reconciliación. Yo creo en matarlos en estos yo creo días. que es la solución para nuestro país. Ahí coincidimos hoy con Carlos Rodríguez Carlos Juliá, Rodríguez Juliá que dijo, ¿cómo fue que le llamó los consensos mínimos? O a las y, conversiones mínimas, creo que fue el y verbo que Carlos usó. Rodríguez Juliá también llamó a la obligación de ser creativos, dado la situación de Puerto Rico, dado las dificultades políticas, ya sea hacia la estabilidad, que él dice que es imposible, porque por lo menos ya es claro que no es posible desde el punto de vista del Congreso y las dificultades de la dependencia. Él dice que nos corresponde, estamos obligados a ser creativos. Hola, gracias. Aquí Adrián Yaca. Ah, ok, alguien mandó. No, está bien, está bien, está bien. Disfrútatelo sin cargo de conciencia. Sí. Sobre todo sin cargo de conciencia. Los otros son cargos a la tarjeta de crédito. No, Pero está sin bien. cargo de conciencia. No, no, mira, ya estamos suficientes para Sí. flagelando. Está- Cosas que no podemos resolver. Estamos en vivo, por eso es Sí, que están en estamos vivo. conversando, sí, estamos grabando un programa. Pero No, seguimos. no, pero eso es Aquí, pero miren los libros, compren los libritos, los de. Mira, Mira, esta se la puedes llevar. Ah, sí. Sí. sí, sí, de hecho yo te dediqué un libro, Sonia. Ya. Bien, Sí. seguimos. ¿Qué decía? Yo decía que en todas mis novelas hay amor. Pues yo creo que el amor es el sustrato de toda historia.
de toda historia, desde Adán y Eva para acá. Entonces las novelas son Los días de abril, María Madiva, Los muertos Los muertos, se visten de blanco, la cuarta, morir otra vez, Morir otra vez, el espía de Betances, y esta de ahora de la que... Gardeño. Se me escapa una. No, esas son las 6. Lo que pasa es que Morir otra vez tiene 3 versiones. Es una novela complicada, pero no vamos a hablar de ella. Hoy vamos a hablar de las otras que son exitosas. Ahí. Así que dentro de esa conversación, sí, fíjate, ahora que lo vemos de otra forma, hay un hilo conductor donde siempre está el Estado. En tu trabajo siempre está el Estado. Y el Estado como referente de bienestar o inbienestar, el Estado que nos recibe, que nos regula, distintas versiones, o el Estado que nos supervisa policíacamente. Esa es tu lógica de ser abogado en la redacción de una novela. Bueno, lo que ocurre es que en mis novelas policíacas hay una relectura, hay una revisión. En la novela policíaca tradicional, Sherlock Holmes, Agatha Christie, el detective o el investigador investiga crímenes en la alta sociedad. Crímenes que ocurren en palacios, en mansiones, que ocurren entre la alta burguesía o la aristocracia de ese país en particular, sobre todo Inglaterra o Francia. Ese es el origen de la novela policíaca. La nueva novela policíaca redescubre que los crímenes ocurren en la ciudad oscura, en, la, en los mundos tenebrosos, en los callejones tenebrosos de la ciudad. Y ya el personaje principal no es el detective privado. El personaje principal es la ciudad misma, la ciudad oscura, la ciudad tenebrosa. Y los crímenes no son cometidos por figuras de la alta sociedad. Los crímenes son por personajes vinculados al narcotráfico, que todo el mundo sabe quiénes fueron, y nadie se atreve a revelar quiénes fueron, por lo menos nadie, y muchas veces el propio investigador o el policía es víctima de ese crimen. Eh, eh, Aquí el investigador es un abogado y su rol más que de abogado es que intenta evitar que se cometa un crimen. Así que yo trato de revelar la realidad de la novela policíaca, que no se trata de mundos de la alta sociedad. El crimen ocurre en lugares sórdidos, en lugares tenebrosos, en los callejones, en los caseríos, en los arrabales. No ocurren en barcos que van por el río Nilo, no ocurren en mansiones en, en- en barrios aristocráticos de Londres o Francia. Ocurren en lugares sórdidos. Esa es la nueva novela policíaca, esa es la nueva novela social. Esa es lo que se llama la novela negra, noir, la novela oscura de esta época. Esta portada un poco oscura, pero aquí hay un callejón oscuro, tenebroso en esta portada. Dicho sea de paso, esto fue publicado por mi editor de hace 20 años, Carlos Roberto Gómez Vera, editorial Isla Negra. Amigo nuestro, Carlos Roberto Amigo Gómez muy Vera. querido. Ok, entonces, en este momento ya tú no tienes que envidiarle nada, ni nadie, a la gente te puede envidiar, pero ya tú no le tienes que envidiar a nadie, tú has ganado todos los premios nacionales bajo el Instituto Puertorriqueño de Literatura y bajo el PEN de Puerto Rico. Así que eso te consagra, salvo en poesía, que tú estás intentando, pero todavía no la has pegado ahí, pero vas a pegarla porque el librito azul a mí me gusta, que se llama Poesía nada más. El de otro, el de maderas y esto no me gusta, pero ese sí. Así que vamos poco a poco forjando eso que es tu obra.
que ya es una obra establecida, o sea, no es como no hay que probar nada. En este momento, y ahora en este descubrimiento, es que en todo ha estado presente siempre el Estado, nos preguntamos hacia dónde vamos con tu literatura. Esto es importante porque tu literatura se ha trabajado, es decir, tú no escribes rápido, tú lees mucho y has leído mucho. Los otros días hicimos un debate de Hostos y nos quedó de show, pero ya habíamos hecho otros debates contigo y lo que refleja es un hombre en su plena madurez intelectual que ya tiene distintos referentes. Por lo tanto, y después de haber escuchado hoy a Edgardo Rodríguez Juliá, que nos dio una disertación y ahí coincidimos, la mejor que ha dado en buen tiempo y que chévere, la pensó bien para este evento, nos preguntamos dónde vamos nosotros como escritores. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Por qué esta idea de meterme en el punto de droga y la masacre, esto y lo otro? Es como hablamos con los muertos se visten de blanco cuando lo sacaste. Y yo te decía, ¿cómo tú te nutres? Porque yo sé que tú has sido abogado criminalista también, pero no es donde estás ahora. Y tú me dices, leyendo los periódicos del país. Hay un periódico del país que me ilustra. Por lo tanto, dentro de esa conversación te pregunto, ¿hacia dónde vamos con tu literatura? Bueno, en primero debo decir, por parte de tu premisa, que mencionaste a este funcionario. Esos son todos así, señor. Yo creo que un escritor debe evitar escribir deprisa. Pero tú escribes con prisa, No. escribes mucho. Escribo, no. Yo trato de escribir por lo menos una obra al año, no mes a mes, no todos los meses. Estás haciendo una cada 8 meses, recientemente, pero está bien. Pero no lo hago, Yo no tengo problema. no trato de hacerlo deprisa. Yo creo que el error de un escritor es querer publicar mucho y deprisa. Yo creo que lo importante es la calidad, no la cantidad. Así que ese es mi primer consejo a jóvenes escritores, que la prisa no los lleve a escribir mucho y pobre. Segundo, hay mucho que ofrece la sociedad como tema de narración. Hay mucho. Estamos rodeados de temas, estamos rodeados de objetivos para escribir novelas, cuentos. Hay mucho. La pesadilla de un escritor, es no descubrir el cuento. No descubrir el cuento. ¿Cómo se llama? Muchas veces lo que se escriben son anécdotas, mientras que lo importante es descubrir no la anécdota, sino el cuento. Creo que fue Luis Rafael Sánchez quien dijo que el cuento no es el cuento es cómo se cuenta. No solamente contarlo bien. No hay problema. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Aquí estamos hablando de Gardeño, mi novela sobre un abogado que se pasea entre sombras, entre penumbras. Lo importante es cómo contar las cosas. Esto es lo importante. Los temas se repiten. Lo que cambia es cómo contar las cosas, cómo contarlas. Ahí está la gran diferencia. Bien, dentro de eso, y es como una buena película, que me la vuelves a contar de otra forma y esa me entusiasma, pero es también como una buena novela, me la cuentas de otra forma y también me entusiasma. Y yo parto de la premisa que la novela sobre el mundo contemporáneo en Puerto Rico, si me la cuentas de otra forma, me puede interesar. Yo quiero ser un personaje un personaje principal joven que habla en slam puertorriqueño contemporáneo. Y eso me interesa porque es darle voz a una voz no tradicional. Pero sería una innovación para tener eso puesto desde otra perspectiva. Y yo creo que de eso es lo que estamos buscando. En tu trabajo, que me ha parecido, y sabes que yo
ya no soy el único que ha ido documentando tu trabajo. Yo trato de ver tus matices, tus complejidades, pero yo trabajo esto porque ya en los blancos se visten, los muertos se visten de blanco, había un elemento ahí que a mí me pareció interesante, que era lo sórdido. O sea, eso es una novela negra, como dijiste, pero estas novelas horribles, donde todos son corruptos, donde no hay esperanza, etcétera. Ahora bien, no he leído a Cardeño, la tengo que presentar el 4 de octubre, me dijiste, en Casa Norberto, que es un anuncio que estamos haciendo ya desde ahora 7 de para la que la noche. gente vea. 7 de la noche. 7 de la noche, 4 de octubre. Miércoles 4 de octubre a las 7 de la noche en Casa Roberto, Plaza de las Américas. Pero esto es importante para uno entender la obra del autor, no es leerla nada más, es estos diálogos que estamos teniendo y sobre todo tu visión de futuro hacia dónde voy. ¿Ok? Entonces, en esa consideración, es la pregunta que yo siempre trato de hacerle a los escritores, ¿hacia dónde voy con lo que estoy haciendo? Porque lo que estamos claros, y tú sabes que yo te quiero un montón porque fuiste mi primer abogado en la Universidad de Puerto Rico en el año 1982. No, el que me gradué en 85, fuimos en el 84, cuando tratamos de hablar en la graduación y logramos hablar, y que tú fuiste el que nos representó para que yo con una flor se la pudiera dar al entonces presidente Ismael Almodóvar. Y ha pasado mucho tiempo, éramos más jóvenes, éramos gente que ya este es nuestro preso político también más importante, porque estuvo preso por Culebra y estuvo preso por Vieques, ¿está bien? 7 meses. Sí, pero es suficiente, en ambos preso casos. político. Sí, pero 7 meses que tus hijos necesitaban comer, que tu esposa necesitaba tener unos ingresos para pagar las deudas de la casa. Es decir, se dice pronto, y yo me acuerdo cuando tú saliste en el año 2003 de la cárcel, la desorientación social, ¿entiendes? Porque la quiebra siempre es cercana. Pero en ese momento, tú te inspiraste y sacaste una de tus grandes novelas, que debe haber vendido ya 6.000 copias. Los días de abril. Sí, porque cuando yo te dejé iba por 3.000, así que eso debe estar como en 6.000. Es una novela referencial de Vieques y referencial de un momento dado y utilizada en la Universidad de Puerto Rico. Pues con todo esto que ya yo sé de ti, la pregunta es siempre a dónde vamos. Porque reducir el país a un país de narcotráfico, que es un debate que tenemos con Wilkin Román, que es un gran debate, pero es curioso que de 2 de tus 6 novelas se le están dedicando a ese tema. Bueno, Y eso, yo no sé dónde va el futuro, porque yo sé que estás trabajando otra novela que no voy a decir, y el espía de Betance, que es un bestseller nacional. Eso, yo me puedo coger roña, pero es un bestseller, que a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo compra. Es muy distinta, es una novela de un patriota, es nacional, pero estas es como si estuvieras desarrollando, y ese personaje, ¿cómo es que se llama? El teniente ahora, el teniente Roja. Eduardo Rojas, sí. Puede ser tu personaje, como cualquier ciclo de novelas negras, de policíaca, que habría que darle una vida más coherente. Ya yo sé que es un corrupto en la novela anterior, esta todavía no lo he leído, pero es como el trabajo de Wilfredo Matos con su detective privado, o los de Andújar, sí. O el de Padura, el cubano, sí, que tiene otro, o el del sueco este que se murió, que tiene Padura otro. Es un detective del Estado también, de la policía cubana. Okay. Mira, vamos por partes, porque me traíste muchos asuntos en ese planteamiento. Número 1, el escritor, al igual que el abogado, debe ser idóneo. Me planteaste personajes que utilicen el lenguaje slang, el discurso slang, y yo no, del puertorriqueño. Yo no podría escribir una obra donde el personaje utilice el slang, porque yo no conozco ese lenguaje. Tienes que sentarte con tus nietos y ponerle una grabadora y que ellos hablen. Yo no lo conozco. Yo no puedo escribir eso porque yo no conozco eso. Yo soy de Pero otra. Pero te he hecho sonreír. Eso me gusta, que tú rías conmigo. Y yo no podría escribir eso. Yo, por ejemplo, me fascina el estilo que usa Cortázar, que él habla del argentino de Buenos Aires, él lo retrata muy bien. Me encanta cuando Borges retrata el lenguaje del gaucho. A mí me sería muy difícil ahora. ¿Existe un lenguaje puertorriqueño?
Es una gran pregunta. Tendría que preguntárselo a un Bueno, sociólogo. no, pero eso ya se planteó en la música urbana del reggaetón, donde hay dos construcciones idiomáticas. La colombiana, que es el español estándar, no es el de España. El español estándar es el colombiano, el que se mide a nivel global por el mercado, que todo el mundo debe entender es el colombiano. Y hay un debate que se abre a partir del reggaetón de Puerto Rico, que es el estándar del español puertorriqueño, que ha ido colonizando y es el que los cantantes de reggaetón españoles utilizan, por decir algo, no necesariamente los colombianos, pero los españoles sí, que es el de Mira Mami, Saoco, esto y lo otro. ¿Por qué traigo eso? Porque el mercado sí puede distinguir por consumidores qué les vende. Y Bad Bunny, tú podrías decir, discrepo en las palabras que usa esto y lo otro, pero es un lenguaje que vende y que tiene una recepción adecuada. Te escucho. Bueno, quizás sin darme cuenta, reproduzco un lenguaje puertorriqueño. Yo uso mucho murmullos y balbuceos en mis diálogos. Eh, Evito que el diálogo sea un discurso, porque intento que el diálogo sea natural, porque nadie cuando habla da un discurso. Hay una tendencia de algunos escritores, sobre todo los noveles, de poner grandes discursos, grandes oratorias en la voz del personaje. Y muchas veces, no muchas veces, siempre en la vida real tú no das discurso cuando hablas. Inclusive nunca hablas con oraciones completas o exactas. Uno se interrumpe uno mismo, el otro lo interrumpe, el interlocutor lo interrumpe, uno se repite, uno dice barbaridades hablando. Así que yo trato de que el personaje hable como se habla, con balbuceo, con palabras cortas, inclusive con errores de sintaxis. El Eso es personaje más que hable con corrección, no un personaje real. en la película La Pecera de la compañera Glorimar Marrero Sánchez, que acaba de salir hace unos 10 días en el cine puertorriqueño y la reseñamos hoy en el Post Antillano en la sección de cine, me parece un trabajo muy interesante, muy complicado, una película extraordinaria, la mejor que se ha hecho para mí desde Dios los cría y La Gran Fiesta. Y esa película te plantea algo muy interesante. Es la primera vez que los actores puertorriqueños en el cine no hablan dando discursos elocuentes como si fueran de España. Claro. Son gente que te habla, mira, cuál es la dura, dímelo, estoy chacho. Y todas esas cosas son interesantes para mí porque me hacen pensar que han pasado demasiadas cosas en este país y las cosas que nos han pasado no han sido en vano. Este es un país que ha progresado, aunque hable distinto. Ha creado su propio lenguaje de comunicación que nos permite, entre otras cosas, vivirla distinta. Así que tú eres hijo de tu tiempo. O sea, sin lugar a dudas que tú eres tu hijo de tu tiempo, como lo soy yo. Y dentro de esa conversación, tu obra, pues fíjate, esa es tu identidad literaria. Yo los pongo a hablar, aunque cometan errores al hablar. Un editor te diría, espérate, que aquí hay un problema. Y Sí. es que sí está hablando el personaje. Si podemos hacer esa distinción, estamos bien. Pero dentro de esa conversación, nosotros lo que estamos buscando en todo momento es comunicarnos y que la gente nos entienda. Eso es bien importante para los escritores. Yo puedo tener una obra muy profunda, James Joyce, por ejemplo, que no tengo, y el escritor ese que, ¿cómo se llamaba? El del siglo principio el que hizo las novelas esas que nadie entendió, que se fue para España, que ustedes lo citan mucho, que tiene unas novelas de 800 páginas, Bueno, que tiene un apellido como otro prócer. bueno, hay muchos que escriben novelas larguísimas. James Joyce es uno de ellos. No, Pero Luis es larguísimo. puertorriqueño. En Puerto Rico, pues, Senogandía, te mencioné. No, En es Puerto inusual. Tapia Rivera, te Que se murió en el mencioné. 65 en España y creó estas obras que tiene un apellido como otro prócer, pero este fue un escritor marginal en Puerto Rico de obras extraordinarias, súper profundas. Así que dentro de esa conversación, tú me dirás. En Puerto Rico la novela estamos
Yo no sé Hola. cómo te está. Todo bien. Eso es verdad. Hola. Bienvenida entonces. Buenas tardes. Estamos presentando la novela Gardeño, que es sobre un abogado. No recuerdo ese autor que se fue para España. Es un tipo bien pesado puertorriqueño que bien poca gente lo ha discutido, pero ustedes lo conocen y se me está escapando el nombre. Bueno, lo que quiero decir es extraordinario, pero hay otros escritores que escriben más a la ligera para un mercado mayor de entendimiento. Mira, por ejemplo, en términos del slam puertorriqueño, uno que utilizó eso fue Luis Rafael Sánchez, La Guaracha del Macho Camacho. La lectura de La Guaracha del Macho Camacho, de hecho, es de las pocas novelas puertorriqueñas que Carlos Fuentes ubica dentro del boom de la novela hispanoamericana, La Guaracha. A mí me fue muy difícil leerla, esa novela. Me fue difícil la lectura de La Guaracha del Macho Camacho. Eh, yo prefiero las narraciones sencillas. Yo soy un lector tradicional. De hecho, cuando yo escribo, tiendo a utilizar oraciones cortas. Eh, evito descripciones largas. Evito abundancia de adjetivos. Y trato de ir al grano, generalmente. Y muchos lectores aprecian ese estilo mío de escribir. Oraciones cortas y, y evitar descripciones kilométricas. De hecho, en Morir otra vez, una novela corta, son 10 capítulos, hay 9 que son oraciones cortas y hay uno que son descripciones kilométricas. Así que el estilo es importante. Me estabas preguntando hace un momento sobre por qué el Estado es presente. Pues el Estado es omnipresente. Somos figuras, somos hijos del Estado. Somos figuras hijos del Estado. Es muy difícil no escribir. Bueno, Ortega el que decía, no, fue Aristóteles, Ortega dijo algo parecido. Aristóteles decía que el hombre es un ente político, ¿verdad? Dentro de esa conversación, somos un ente político, somos literatos, somos abogados y abogadas también que hemos logrado transitar a la literatura de forma consistente, pero dentro de esa conversación, aquí te hago la pregunta trampa. ¿Vivimos atrapados por las narrativas jurídicas? Porque los grandes escritores americanos contemporáneos, esos que hacen bestseller, Turo y todo ese grupo, eran todos fiscales y se convirtieron en escritores y venden millones de copias. ¿Entiendes? Tú no has llegado a millones de copias, pero debes estar en 30, 40 mil copias en tus libros de forma unada, asumida. Así que dentro de esa conversación, lo que te planteo es si ser abogado fue influyente en ti. Sin embargo, hay pocos escritores abogados. No, yo estoy hablando de ti, a mí me da vergüenza. Bueno, destila más el abogado poeta, de Diego, Luis Llorén Torres. Gandía era médico. Abogados narradores de novela son escasos. Se mencionó hace un momento a Irán Sánchez, Colón Santana, José Enrique Colón Santana, tiene recuerdo una novela, Bática. Yo creo que en Puerto Rico, distinto a Estados Unidos, hay pocos abogados escritores de novelas. Ya me sacó de la lista nuevamente. Adiós, Víctor, no. Si voy a mencionar a ti ahora, ¿verdad? Tú y yo somos, creo que, excepciones. Distinto a Estados Unidos, donde el abogado narrador de novelas es muy frecuente. Muy frecuente.
el abogado del Lincoln, John Grisham, por ejemplo, y muchos otros. De hecho, novelas sobre abogados es casi un subgénero en Estados Unidos. En la novelística y en el cine, distinto a Puerto Rico, donde se destila muy pocas novelas sobre abogados. Hay pocos abogados escritores. Y el tema de la justicia y las leyes también escasea en Puerto Rico. De hecho, la primera imagen de un abogado la escribe un médico, Seno Gandía. Y de hecho, pasó mucho tiempo donde utilizamos un personaje de abogado, una novela, como ahora, Gardeño. No recuerdo algún personaje abogado después de Garduña en las novelas puertorriqueñas. En la Bueno, guerra, espérate, pero en la guerra, Ibondeni en Buffet, él Buffet, es abogado. Buffet. Bueno, Daniel Marte, perdóname, más abajo vive gente, es de abogado también. Entonces, no, aquí hay gente que ha en trabajado Buffet es esto. un paralegal, el personaje. No, el personaje, Sí, el jefe, era el el jefe dueño es del abogado, bufete. sí. ¿Está bien? Y entonces en Daniel Marte, Es Marte, que es el que fenecido en paz escritor, que descanse, en paz sí. descanse, un tipo extraordinario, ganó 3 novelas, ganó corridamente Mejor Obra del PEN de Puerto Rico. Sí. Pero Daniel, en esa novela, el personaje es un abogado que tiene problemas de alcohol, esto y lo otro. También está en la novela de César Andreu Iglesias, en la llegada no, mira, aquí llegó el más mejor, Pedro Muñiz, ¿cómo usted está? Y estamos en vivo, pero usted viene a comprarnos el libro y nos puede comprar todo, así que usted tiene capacidad. No, a comprarlo. La gente que juega golf compra libros. Sí. Pero en César Andreu Iglesias, en El Derrumbe, hay una figura de abogados también, que es una de las novelas más extraordinarias para entender este país. Entonces, yo creo que hay algo ahí que nos influencia. Ahora me suena en la cabeza la voz de Edgardo Rodríguez Julián en la conferencia magistral que dio hoy. Y dentro de esa conversación, Edgardo hace referencia. Yo no voy a criticar si no te refirió a ti o no. Los escritores refieren al que le da la gana cuando habla, ¿verdad? Porque es como una voz que estás escuchando que te hilvana. Pero tú y yo podemos hablar de otra forma y ver toda la gente que sí ha mencionado. No son millones, pero son unos cuantos. Y entonces dentro de esa conversación hay que ver cómo uno se inserta. Yo creo que tú estás haciendo tu gran obra, y tu gran obra, Pero por lo menos tú sabes que yo la mencioné el defiendo. abogado como protagonista, escasea. Eso fue lo que dije hace un momento. Okay. Sí, personaje es frecuente, pero como protagonista no es frecuente. Bueno, pues Gardeño es eso, un abogado que narra su experiencia como abogado de un cartel de la droga, las consecuencias de esto, su crisis emocional de ser abogado de un cartel de la droga en Puerto Rico, eh, bien pagado, bien pagado. Se mencionan las consecuencias que algunos abogados han sufrido por ser abogados de narcotraficantes. Farinacci, asesinado. Se menciona ese incidente, no con el nombre y el apellido, pero se menciona. Cosas por el estilo. También hay algunos incidentes que yo tuve como abogado criminalista por poco tiempo. Yo fui abogado de oficio en algunos casos y esas experiencias se recogen en la novela. Ok. Bien, dentro de esa conversación, estamos aquí en este programa Club de Lectores, segundo episodio, temporada número 10, auspiciados por gente extraordinaria como COSAL de Puerto Rico, como Carlos Autogama, del queridísimo amigo William allí en Cagua, también por la librería La Mágica, también por la librería Norberto González en todas sus variantes, Casa Norberto y Norberto González, por la poeta nacional Elsa Tió, pero también por la gente que hoy nos auspicia como Jorge Asise,
como Atorrey Meat Market y como una serie de personas que estoy buscando aquí, que producción me lo acaba de enviar, que nos apoyan, como Wanda García, la dentista de Adrián, importante, Wanda, te saludamos, oficina ubicada en Camino Los Romeros, carretera 842, kilómetro 12.1 en Montelledra. Para contactar, favor de llamar al 787-287-0315 o al 787-630-0082. Toda esa gente nos auspicia y les damos las gracias porque si no, no pudiéramos hacer esto. Y ya íbamos a volver en radio hoy, pero no apareció el técnico. Me acaba de escribir el guacamayo, iba a decirle guayamayo, el guaracachimba principal de San Sebastián, Ramón Edwin Colón Prat. Saludo a él, saludo a Ibe, que están por allá, por Arizona, pueblo de racistas, pero andan por allá viendo a sus hijos. Y nos dice, hoy no pudimos entrar, pero ya desde el sábado que viene estamos en vivo todos los sábados, Radio Raíces, en asociación con el Pozo Antillano, porque volvemos a la radio, nos ha tardado unos meses, pero lo logramos hacer y le agradecemos a Ramón Edwin su apoyo siempre casi incondicional. De nuestra parte, nos quedan unos minutos, pero esto que estabas diciendo, Irán, a mí me resuena mucho, porque ya sí creo que el matiz importante como protagonista, y eso es lo que vamos a ver. Tengo que leer a Caldeño, 4 de octubre, Casa Norberto, la voy a presentar. Yo he presentado casi todas, si no todas, y como otra gente escribo de la obra de Irán, y eso me encanta, porque Irán es un escritor nacional consagrado. Pero dicho eso, y productor, o sea, escribe libros continuamente y de eso se trata. No hay musa, hay que sentarse a escribir. Esto no es por musa, esto es por disciplina. Voluntad, sobre todo. Voluntad y una idea que uno trabaja. Que si la hormiga se hizo en una hormiga terrorista, pues desarrolle, lo investigue de las hormigas, cuándo maten, por qué matan. Sobre todo, como diría Tego Calderón, si son a Vallarde. Así que en eso está tu obra. Tu obra es muy fluctuante porque, tú sabes, vamos a estar claros, Los días de abril no es tanto de policía, es una novela patriótica, porque es un planteamiento a la patria muy complicado, porque uno, tú sabes, se dice pronto, pero la novia, la informante y todo eso, los dilemas. Pero luego viene María Madiva, con la cual yo he tenido problemas, pero más nadie, ganadora de premios. Todo el mundo entiende que es la mejor. Pero yo puedo tener una mirada distinta por el maldito tema ese de la reconciliación, como él lo aborda, que yo discrepo con él, pero él es un mago y los magos hacen magia. Bueno, en María Madiva hay 2 visiones de la esclavitud, una dócil y otra rebelde. Ahora se formó un lío. Producción, tenemos que caer 1 hora más porque ahora hay que debatir. Es que hubo ambas visiones de la esclavitud. Hubo ambas visiones. Claro. Hubo la visión del amo. Aida Mendoza, dime, escribe ahí en el chat. Hubo la visión del amo de que era Nancy conveniente. Santiago Capetillo, escribe en el chat. Félix Cruz, escribe en el y chat. hace poco descubrí. Ebenezer, escribe en el chat. No. Hubo una visión 12 de la esclavitud y hasta que era conveniente como modo de producción. ¿Okay? Está bien. Ahora, desde el siglo XXI me parece atroz, pero en el siglo XVI era conveniente, era un modo de producción. Producción me dice que no le conteste. Producción me está diciendo que me quede quieto para poder Que acabar. nos guste en esta época es otra cosa. Es más, hace poco... Déjame seguir dando las novelas porque me vas a atorar ahí. Entonces, esas son las primeras 2. La tercera es Los muertos se visten de blanco, que para mí es una gran realización de novela policíaca. La cuarta, Morir otra vez, que tiene 3 versiones. No voy a decir más nada, pero no vamos a hablar de esa obra. La quinta es El espía de Betance, que ya tampoco voy a hablar porque ese es el bestseller. Esa yo he visto las ventas. No obstante, todavía los días de abril sigue siendo una novela que ha vendido, entiendo yo, como 6,000 copias, y esto es extraordinario para los que escribimos en Puerto Rico. Y finalmente estamos ahora con Gardeño, que es una novela que tengo que leer, y esa ya veremos, pero como se mezcla o se casa con su tercera novela, eso es interesante, porque él tiene ese truquito. Por eso es que de la misma novela escribió 3 versiones, y de la cual no voy a hablar. Pero también en la de Montgomery, ¿cómo se llama ese libro tuyo? La desaparición de James Montgomery. Ese libro tiene 2 versiones, son cuentos y tiene 2 versiones, y eso es un detalle interesantísimo hablar de la obra de Irán, porque todo el mundo piensa que él es un abogado y más nada, pero él como que sabe cosas extrañas de literatura y se las inventa y le quedan bien. Entonces acá la misma colección de cuentos con 2 nombres distintos, en 2 tiempos distintos, con un cuento 2 añadidos,
Y el primero no necesariamente pegó, que no me acuerdo cómo era la primera versión, pero en Montgomery sí pegó. Son los cuentos fantásticos y ganó premio Montgomery, ¿verdad? Ujú. Depende de Puerto Rico, tú me corriges. Sí, en el Instituto de Literatura puertorriqueña le dio una mención honorífica. Y en Penn no. En el PEN no fue sometido Ok. directamente. Entonces, eso lo hace ser un escritor estratégico que es importante para el arte de la escritura, porque yo puedo escribir cosas extraordinarias que solo yo las entiendo, pero estratégico es para que tenga un diálogo con mis lectores. Hemos estado aquí hoy en la convención del Colegio de Abogados y sí puedo decirles, no es verdad, lo hicimos también en marzo en la Feria del Libro de Cagua, donde allí, frente a mí, yo estaba presidiendo como presidente del PEN de Puerto Rico. Hicimos una presentación el sábado en la mañana y se le vendieron 20 copias. ¿Está bien? Esto no es cualquier escritor. Cuando estuvimos en otro momento en la Yupi vendiendo libros allá en la Biblioteca General, se vendieron un montón. Y ahora aquí, Garduño debe haber vendido, producción, dígame, como 10 o 12 copias ya. Gardeños. Cardeña, 14 se han vendido. Gardeños. Queda 10. Ya se acabaron. Solo se han vendido 9 copias. Por lo tanto, eso te hace pensar a ti que no es cualquier escritor. Eso tiene que ser cónsono con las narrativas nacionales de lo que es un gran escritor, que hay escritores muy buenos, pero en esa primera liga está Irán Lozada Pérez. Tiene que estar en la primera liga. No, en la liga AA, en la menores, esa puede estar yo, pero en la primera liga está Irán y eso hay que decirlo consistentemente. Así que como tú me provocas y yo decido no contestarte, vamos a tener un debate de eso, porque ayer el showcito ese que hicimos anoche sobre esto no, sobre la literatura, ese fue el de anoche. El de Hosto lo hicimos hace unos días. Vamos a seguir debatiendo porque creo que no necesitamos más presentaciones de libros, lo que necesitamos es un diálogo de lectores. Eso llevo desde ayer pensándolo y juntarnos para hablar como lectores. Y los lectores, por lo menos la tradición que hemos creado en el PEN de Puerto Rico ahora mismo, cada vez que tenemos en la sede un micrófono abierto, es que nos sentamos a escucharnos y nadie dice tu obra es mala. Todo lo que decimos es interesante, me gustó esto, me trabajó o no me trabajó. Eso es una crítica constructiva que en el mundo escritoral es bien importante. Así que usted dirá, porque usted es el que escribe, nosotros somos los que lo seguimos a usted. Un tema que debemos también tratar es el rol del escritor. El error. El rol. Yo entendí el egg roll y me pareció interesante, El pero está rol, bien. el rol del escritor, la función del escritor. ¿Por qué? Es porque creo que tenemos opiniones contrarias. Hay novelas que tienen un lastre documental. Yo creo que hay novelas que no deben tener lastre documental o lastre político. La novela debe ser sobre todo una obra de arte. Lo político y lo documental es secundario. Si lo bello produce un efecto político, perfecto. Pero lo principal es que sea una obra de arte. Eso es lo principal. El lastre documental y político es secundario. ¿Ok? Esa es mi posición. Bueno, es la posición de él. Yo tengo otra. Yo estoy matando a los americanos ahora en mis últimas novelas. Yo no he visto a Linda en La Reina Insular, porque en algún sitio tienen que morir. Los que morimos somos nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pero en algún sitio, huepa Andrés, ¿cómo está? Tienen que morir ellos. Omar, saludo. Dentro de esa conversación, entonces, cada escritor asume su propia voz. Ese es el respeto a la diferencia. Irán tiene una, nosotros podemos tener otra, una pregunta clásica de la literatura, que es cuál es tu rol y cómo lo manejamos. Si tú quieres asumir una escritura política u otra, miren, no se vayan las chicas del combo, todo bien. Gracias por todo, a las compañeras del Colegio de Abogados, Alexa y las otras, chévere. Entonces, dentro de eso, vamos a ir cerrando, porque ya estamos llegando en postrimería. Un último comentario breve. ¿Qué nos estimulas a nosotros como tus lectores? Mis lectores, Nosotros como tus lectores, ¿a qué nos bueno, invitas? pasar un buen rato leyendo, divertirse, descubrir nuevos mundos, descubrir otros mundos posibles, porque el escritor de novela lo que produce, lo que crea es otro mundo mejor. O sea, el papel, no, papel está mal dicho. El rol de un escritor es crear otro mundo. Okay.
Bueno, pues a nombre del Pozo Antillano, del equipo de producción, Adrián Ciaga Pérez, que se tiene que ir a dormir porque lleva 3 días aquí metido en la convención del Colegio de Abogados, a su madre, a Pilar Pérez Roja, que nos ha puesto en la China. Mira, aquí hubo hasta almuerzo hoy, botellitas de agua, hubo tantas cositas que nos han traído. Gracias, Pilar. Gracias al ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por hacer otro país real, a su presidente Manuel Quiliquini, gracias. A nuestro equipo de producción, Adrián Ciaca Pérez en los controles y la ejecución aquí y en la venta de los libros, a Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general de estos eventos y a este servidor, Daniel Nina, editor en jefe del Post y amigo de algunos y de amigos de otras, pero de casi todo el mundo. Gracias. Cerramos este evento, ha sido bien chévere estar en esta convención. Tienen que venir, estas son convenciones de colegiados y colegiadas, pero también del público general. La conferencia magistral de Carlos Rodríguez Juliá hoy fue un lujo, la mejor que ha hecho a mí en mucho tiempo. Pero esa es mi opinión, él tiene otra y cada cual tiene que otra. Será hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D, próximo viernes 6 de la tarde, Punche Caribeño, jueves a las 4 de la tarde con Adrián, Santurce en 5 y el sábado volvemos aquí en Club de Lectores. Será hasta entonces, muchas gracias. Buenas tardes.